Les estaba comentando que la matemática nosotros la podemos ver en todo lo que nosotros hacemos. Y por eso había enunciado el tema de lo que había mencionado Galileo, solamente que aquí se cambia con algunos términos. Las leyes del universo están en gran parte escritas en el lenguaje de las matemáticas. Eh, Aquí omitieron algunos términos porque no querían involucrarse en diferencias, porque nosotros sabemos de que el término original de Galileo Galilei señalaba un ente supremo, que no lo mencionan en este caso. Pero quiero comentar de que en todo el estudio que hemos tenido estábamos señalando que tenía que ver con cómo se llama, con la aplicación de la matemática en el entorno. Y les estaba diciendo que el álgebra era suficiente para resolver muchos problemas estáticos, pero los fenómenos naturales más interesantes implicaban cambios. Y en este caso se describen de mejor manera mediante las ecuaciones que relacionan estas cantidades de variables. En el caso de las, de las escrituras que hemos estado utilizando en los últimos 2 días, que llevamos poco tiempo, nosotros sabemos muy bien, ya habíamos mencionado que la derivada, por ejemplo, con que esté respecto del tiempo, se puede escribir de dos maneras, la forma de Leibniz y la forma de prima, que en este caso esta representaría una función derivada con respecto al tiempo. Cuando yo comencé el curso les estaba comentando de que las variables que generalmente se usan acá es de la X y la T, porque en el caso de los temas de física empezamos a tener esta aplicación del tiempo, que nosotros necesitamos poder observar el tiempo con respecto a diferentes situaciones. Entonces, por eso es natural que las ecuaciones que miramos en el caso de las que se utilizan en las derivadas puedan describir el universo que como nosotros sabemos que va cambiando constantemente, y es ahí donde nosotros miramos la aplicación y la necesidad de utilizar las derivadas, las integrales inclusive, ante un mundo que está cambiando constantemente. Ustedes notarán que inclusive pues en los diferentes estudios que se han tenido tanto en matemática como en física, se ha hablado de diferentes teorías, por ejemplo en física, que tenemos un universo que se expande, ¿verdad? Que se va expandiendo. Y hay diferentes ideas, teorías, como está el de Big Bang, de Big Crunch, donde se puede señalar esa situación donde se observa inclusive un universo cambiante, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos una ecuación que contiene funciones desconocidas y que tenga una o más de las derivadas que nosotros llamamos ecuación diferencial. En el estudio de las ecuaciones diferenciales vamos a tener siempre los siguientes fines. El primero, que sería descubrir la ecuación diferencial que describe una situación física. Y eso es lo que nosotros nos hemos encargado hacer en los días anteriores. En los días anteriores, que hemos estado tratando de descubrir ecuaciones diferenciales que puedan salir ya de expresiones normales. Y lo segundo
que vamos a tratar de hacer siempre con estos temas de ecuaciones diferenciales es encontrar la solución apropiada para esa ecuación. Entonces, estos serían dos temas o dos puntos que nosotros tendríamos en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Estos fines: descubrir la ecuación diferencial que describe una situación física y encontrar la solución apropiada para esa ecuación. A diferencia del álgebra, nosotros buscamos números ya desconocidos que satisfacen a una ecuación en particular. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos una ecuación polinómica de grado 3, pues ya sabemos de que es muy posible que entre las soluciones que nosotros asignemos a X tengamos el valor de 3 números, ¿verdad? Que es muy posible. A veces pues quedarían números reales, números imaginarios, números complejos, números negativos, números positivos, que nosotros vamos estudiando en esta situación. Sin embargo, al resolver estas ecuaciones de forma diferencial, nosotros podríamos encontrar esas respuestas de una forma que nos ayudaría un montón. Hoy quiero que apliquemos estos conocimientos en cuanto a algunas aplicaciones de la física. Hay muchas ecuaciones donde se puede tratar de aplicar las ecuaciones diferenciales en el entorno, pero hoy nos vamos a referir a algunas específicamente. La primera que vamos a señalar es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley es establecida de la siguiente manera: la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura, en este caso ambiental, en este caso que nosotros la llamamos del medio ambiente, que es la temperatura que nosotros tenemos por la normalidad. Entonces, vamos a escribir esta citación, vamos a reenfocar la estructura. Nos dice la ley de enfriamiento que la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura y la del ambiente. Ahorita estamos parafraseando lo que nos dice la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, aquí es donde podemos tomar ideas, donde nosotros podemos aplicar las ecuaciones diferenciales en campos físicos, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es tomar en consideración, imaginémonos algo muy común de lo que nosotros hemos estado haciendo. Por ejemplo, que tengamos una taza de café. Esa taza de café pues tiene su temperatura, y pues aparte tenemos la temperatura ambiental. La temperatura ambiental pues vamos a asumir que es de 20 grados. Aquí en Guatemala hemos estado entre 23, 25 grados Celsius, pero en otras regiones, por ejemplo en Petén, en la costa, pues la temperatura es mucho mayor.
Entonces vamos a imaginarnos de que esta taza de té, de café o té, lo que ustedes quieran, tiene 80 grados Celsius de forma inicial. Por ejemplo, nosotros ya podemos aseverar que en el tiempo cero, vamos a hablar en minutos, en 0 minutos, tenemos una temperatura de 80 grados Celsius. Sin embargo, con el pasar del tiempo, nosotros miramos que la temperatura va bajando. Por ejemplo, cuando han pasado 10 minutos, ya la temperatura del café ya no es de 80 grados Celsius, sino que, por ejemplo, está en la mitad, 40 grados Celsius. Por ejemplo, a los 20 minutos, cualquiera que pensaría en esta relación diría, bueno, esta situación va a ser de una forma lineal, entonces va a ser la mitad, tendríamos 20 grados, pero nosotros sabemos de que mientras vaya enfriándose el café, no siempre va a ir, no es de una forma lineal. Por ejemplo, a los 20 minutos puede estar en 27 grados. Y por ejemplo, en 30 minutos puede estar en 22 grados. Entonces ahí es donde surge la situación, donde nosotros empezamos a analizar cómo podemos utilizar estas situaciones en cuanto a la temperatura, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a tomar los datos que vamos teniendo acá. Y vamos a llamar a la temperatura, en este caso la vamos a llamar como T. Por eso es de que nosotros, como sabemos de que la temperatura va a estar en función del tiempo, entonces vamos a colocar T de T, que va a señalar a la temperatura del objeto, en este caso que está relacionado con el tiempo. Y también vamos a llamar como T sub A, hay algunos textos que trabajan como A, solamente llamándole a la temperatura ambiente, pero nosotros vamos a llamarlo como T sub A para tomar la idea de que estamos hablando de temperatura. Entonces aquí sería la temperatura ambiente. Esta pues vamos a asumir que es constante. ¿Y por qué les digo que vamos a asumir? Porque nosotros sabemos de que la temperatura va cambiando por ejemplo, la temperatura que tenemos a mediodía y la que tenemos en la noche es muy distinta. Entonces, aquí vamos a tener a asumir que por lo menos en el instante que nosotros tenemos el café, va a permanecer constante. Cuando nosotros hablamos de razón de cambio, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, alguien que me pueda decir, ¿qué significa la razón de cambio? Una derivada. Exactamente, aquí ya estamos analizando la situación en una derivada. Miremos, la ley de enfriamiento de Newton nos está hablando de la razón de cambio de temperatura de un objeto. O sea que en este caso tendríamos que analizar la derivada, y así es como nosotros lo llamaríamos, la derivada de t, que representaría la razón de cambio en la temperatura. Bueno, vuelvo a señalar, leyendo la definición, nosotros podemos ya establecer una situación, como aquí dice, la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de la temperatura y la del ambiente. O sea que en este caso estaríamos analizando, tomando la definición, que la diferencial de la temperatura es equivalente o es proporcional, perdón, a la temperatura que nosotros vamos a tener del objeto con la temperatura ambiente. Ahora, en este caso, cuando nosotros hablamos de que es proporcional, entonces vamos a multiplicarlo por una constante que esto va a ser lo que nos va a señalar como la parte proporcional. Y aquí es donde nosotros podemos analizar y poder estudiar
la situación de la ley del enfriamiento de Newton. Ya podemos observar que ya está escrito inclusive en términos de una diferencial. Hay otros textos, como les vuelvo a repetir, que colocan la diferencial como con la notación de Leibniz. Y como les digo, utilizan el término de ¿cómo se llama? De poder cambiar la temperatura ambiente con la temperatura normal. O sea, que en este caso sería T-A, por ejemplo, que sería lo que utilizan. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos utilizando el T sub A como una situación específica en cuanto a lo que, con razones didácticos para que comprendamos que es el tiempo ambiente. Muy bien. Vamos a utilizar esta ecuación para poder ya enfocarnos en cómo aplicar estos conocimientos utilizando esta ecuación diferencial. Como les estaba comentando, como es proporcional, vamos a considerar siempre que este parámetro K va a ser una constante positiva. Y en el caso de la ley física se traduce como una ecuación diferencial este término. Y ahí es donde nosotros empezamos a observar que nos dan dos valores que vamos a considerar como constantes. El primero que sería el parámetro K y el otro que sería el tiempo ambiente. O sea, esos serían los que nosotros consideraríamos de esta manera como como una escritura normal. Ahora, por separación de variables, y nosotros ya vamos a utilizar ahora sí la notación de Leibniz, pero vamos a adaptarlo a lo que nosotros venimos trabajando, que va a ser K. Vamos a cambiar esto como T y a esto como T sub A para no perder la idea de la temperatura ambiente. Y lo que vamos a hacer es, como les estaba comentando, tratar de hacer separación de variables. Vamos a dejar a los que tienen las temperaturas juntos. Vamos a dividir en ambos lados estos términos. Ya sabemos de que aquí se cancelaría y aquí quedaría T menos A. Y vamos a multiplicar en ambos lados la diferencial de T. Ya sabemos de que aquí se cancelaría y aquí nos quedaría la diferencial de T. Como les digo, no solamente es de utilizar la idea de la diferencial, porque nosotros ya tenemos la ecuación diferencial en este concepto. Y solo déjenme cambiar porque puse el fondo como azul. Pero en este concepto nosotros ya tenemos la ecuación diferencial. Pero para poder ir relacionando estos aspectos, nosotros vamos a tener que utilizar, para poder encontrar una solución a esto, utilizar las integrales. Entonces vamos a integrar en ambos lados de la ecuación. Y pues, ¿cómo nos quedaría la integral de esta parte de la ecuación? A ver, hay alguien que se recuerde. La integral Sería, de... Ajá. sería el logaritmo natural de t Ahí sí, menos t sub a. ahí sí, exactamente. Logaritmo natural del valor absoluto de esta diferencia. Y ahora, ¿cuál sería la integral de esta escritura que nosotros tenemos acá? K por t. K por T, exactamente, K por T. Pero como no tenemos definida la integral, le vamos a sumar una constante que vamos a colocar acá como C1. Nosotros podemos tratar de despejar la temperatura de esta ecuación para poder encontrar ya algo que nos ayude a resolver con estos datos que estamos tomando. Y por ejemplo, si nosotros despejamos, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer? Para despejar solamente la T mayúscula. Multiplicada por el exponencial, Lick. Exactamente, utilizamos el exponencial natural, que sería T menos TA. Ya sabemos de que aquí se cancelaría, pero en este lado de la ecuación, pues se volvería de esta manera.
Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Si ustedes observan, ya que tenemos una suma en esta exponencial, podemos separar estos términos. Podemos separar la exponencial por k por t por la exponencial elevado a la constante. Pero nosotros sabemos, y ya sabemos muy bien, que esta constante, bueno, cuando tenemos una exponencial elevada a una constante, nos va a quedar una constante nuevamente. Entonces nosotros podemos utilizar la notación, por eso de que le había puesto C1 acá, porque ya sabemos de que va a quedar constante, entonces lo podemos multiplicar por esa constante. Despejando la ecuación, nos va a quedar, ya acomodando los términos, C por E elevado a la K por T más la temperatura ambiente. Y con esto nosotros ya tenemos una ecuación que resolvería el problema que nosotros estamos viendo anteriormente, en el caso de poder aplicarlo en estos conceptos de la ley de enfriamiento de Newton. Veamos pues. Para resolver, voy a copiar esta expresión y voy a copiar los datos que tenemos en la anterior página para que así lo resolvamos. Entonces, vamos a copiar esta expresión y tenemos estos datos que tenemos de la anterior página. Algo que no podemos olvidar es la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, ¿cuánto dijimos que era? La temperatura ambiente en este problema habíamos dicho que era de 20 grados Celsius. Bueno, entonces, si nosotros observamos, en un tiempo cero, ¿cuánto sería la temperatura que se tiene? Si nosotros lo convertimos en, ya utilizando los términos acerca de tiempo, porque todo lo estamos observando que está con relación a tiempo, podemos ya escribir esto como una función. Entonces, si tenemos un tiempo cero y tenemos la temperatura ambiente que es de 20, podemos hacer la sustitución aquí. En este caso el tiempo sería 0. Y ya sabemos de que un número multiplicado por 0 nos da 0 y cualquier número diferente de 0 con exponente 0, ¿cuál sería nuestro resultado? Sería 1. Por la constante nos quedaría la constante. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Ya sabemos de que la temperatura cuando el tiempo es 0 es 80. Entonces nosotros podemos encontrar cuál sería el valor de esa constante. Entonces podemos restar en ambos lados el 20 y nos quedaría 60 como el valor que señalaría esa constante. Entonces ya podemos hacer una sustitución de datos. Por ejemplo, aquí ya podemos colocar que este es 20, que este es 60 por E, K por T. Sin embargo, todavía tenemos otra incógnita en esta constante, en el valor de K. Y eso podemos utilizar cualquier término para poder determinarlo. Por ejemplo, podemos utilizar este, podemos utilizar este, podemos utilizar este, que estamos ya tomando en consideración esta situación. Pero podemos tomar en este caso cualquiera de los valores que nosotros tenemos aquí para poder determinar. Tomemos la primera, que en este caso sería cuando han pasado 10 minutos. Entonces nos quedaría 60 K por cuando tenemos 10 minutos, dijimos acá, sería este valor. Ahora, nosotros sabemos muy bien de que cuando tenemos 10 minutos, la temperatura bajó a ser 40 grados Celsius. Y ya podemos utilizar el despeje para esta ecuación. Entonces, podemos restar en ambos lados el 20. Podemos dividir de una vez en ambos lados el 60. Y acá tenemos la exponencial elevado a la 10K. Voy a continuar en este lado. Solo para señalar una separación en esto, voy a poner una línea aquí para que no se vayan a confundir con las ideas que hemos estado trabajando. Bueno, miremos pues. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues operar. ¿Cuánto sería 40 menos 20? Eso nos daría 20.
y 20 con 60, lo que podemos hacer es simplificar. ¿Cómo nos quedaría 20 sesentavos simplificado? Entonces esto nos quedaría un tercio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora ¿cómo podemos despejar la variable k de ese exponente? Aplicando logaritmo natural. Logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural en ambos lados nos quedaría logaritmo natural de un tercio. Ya sabemos de que aquí pues prácticamente se cancelaría y bajaría al 10k. Y dividimos en ambos lados este 10k. Entonces, por favor les pediría que me dijeran cuál sería el resultado de este dato. Quiero que me den por lo menos unos 5 dígitos. Menos punto 10,986. Menos 0 punto ¿qué? 10,986. Bueno, aquí ya tenemos el variable, la constante k. Entonces ya tenemos una función que expresa lo que nosotros estamos analizando en este concepto. Por ejemplo, aquí estaríamos diciendo que este es 20 más 60 multiplicado por la exponencial natural de la constante que es 0. Y esa sería la expresión. Entonces ya tenemos esta función que nos señalaría la idea de esto que estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera, ya con esta función, ya podemos resolver otras ideas, otros cuestionamientos? Por ejemplo, ¿cuál sería o cuál será la temperatura del café en 60 minutos, por ejemplo? Entonces, lo que nosotros podemos observar aquí es solamente sustituir la variable. Recuerden que como estamos utilizando 60 minutos, todo lo que utilicemos en tiempo tendría que ser en minutos. Aquí sería 20 más 60 por la exponencial de menos 0.86 multiplicado por 60. A ver, ¿cuánto nos daría en este caso la temperatura cuando ha pasado 60 minutos? Dejémoslo a 1 o 2 decimales. Solo voy a poner mis bocinas porque no sé si están hablando porque los escucho muy bajo. Permítanme un momentito. A ver, ¿cuánto sería? A mí me quedó 20.08. 0.8. Entonces lo podemos aproximar a 20.1. Dejémoslo en grados Celsius. A mí se me quedó 20.00. O sea, 20 cabales. 20 cabales. Miremos si sustituyó todos los datos. Lo voy a volver a hacer. Muy bien. A mí me queda igual 20.08. Ah, perfecto. Con dos que... 20.08. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si el cuestionamiento fuera, ¿en qué momento vamos a ver, en qué momento la temperatura
fue de, pongamos acá unos 55 grados Celsius, por ejemplo. Si ustedes observan, y la temperatura tendría que estar entre 0 y 10 minutos estaría, porque ahí estaría los 55 grados Celsius. Entonces, vamos a tomar esta situación y vamos a sustituir, y nuevamente aquí aplicaríamos el despeje en el caso del tiempo, porque aquí nos estamos pidiendo el tiempo. Entonces sería 55 es igual a 20 más 60 por la exponencial elevado a la cantidad por t. Entonces nosotros ya sabemos de que aquí pues ya restamos en ambos lados el 20, dividimos en ambos lados el 60 y nos quedaría la exponencial natural de elevado a esta cantidad. A ver, ¿cuánto nos daría 55 menos 20 partido 60? Dejémoslo expresado en fracción. ¿Cuánto nos da? 7 doceavos. 7 doceavos. 7 doceavos. Muy bien. Bueno, apliquemos logaritmos, convertamos esta expresión exponencial en logarítmica y ya sabemos de que sería logaritmo de 7 doceavos y esto sería igual a menos 0. Y esta cantidad que tenemos aquí. Podemos dividir en ambos lados esta expresión para encontrar el tiempo. ¿Cuánto nos quedaría el tiempo en este caso? 4.90. Ah, muy bien. Entonces estamos viendo que esta cantidad representaría a los minutos. O sea que para que el café esté a esa temperatura, tendrían que haber pasado 4.9 minutos. Ahora, aquí podemos observar que el decrecimiento podemos observar el decrecimiento al momento que este valor, esta constante K, que también la podemos denominar como una tasa de variación, es negativa. Cuando es negativa, en este caso, miramos un decrecimiento. Cuando es positiva, miramos un incremento. Pero podemos observar de que va decreciendo y el decrecimiento no puede ser de forma lineal porque tenemos ya implícita en esta escritura una exponencial natural. Entonces ahí podemos observar ya una aplicación del tema de las ecuaciones diferenciales en cuanto a la ley de enfriamiento de Newton. No sé si hay alguna duda, por favor, pueden hacer sus consultas en este momento. Y si no, pues continúo. Yo solo estoy corroborando. ¿Perdón? Solo corroborando los Ajá. datos estoy un poquito atrás. Ah, va, no te da pena. Yo siempre les mando el PDF, pero si ustedes quieren tomar sus anotaciones, no hay problema. Usted me avisa cuando ya, Selena. Ya puede continuar. Muy bien. Vamos a trabajar ahorita con el modelo simple de población. Ese es otro tema donde se ve implícito este tema. Inclusive aquí es donde se empieza a utilizar los modelos epidemiológicos. Ya no me quiere salir la palabra. Los modelos pandémicos y de epidemias. Entonces, es una idea donde empieza a surgir esta situación. Y por eso es de que vamos a utilizar esta situación para poder realizar. Vamos a llamar a P como la población. Entonces, en el caso de aquí, llamaríamos, ya que la población va a depender del tiempo, como una función, y estaríamos diciendo que P depende del tiempo.
Va. Ahora en el caso de N, podemos hacer la anotación que esta sería la tasa de natalidad. Ya sabemos de que hubo un gobierno en Guatemala que dio una cantidad de dinero por la cantidad de hijos que tenía. Entonces la población guatemalteca se incrementó esta tasa de natalidad con tal de recibir esos 200 quetzales más. Entonces la situación es de que la gente no analizó que eso solo era mientras estaba ese gobierno y ahorita pues nos quedamos llenos de chapines, ¿verdad? Vamos a llamar a M con la tasa de mortalidad. Bueno, y si nosotros pensamos en este caso, imaginémonos en una población pequeña. Por ejemplo, en el caso de la población, que estemos pensando en 1000 personas, por ejemplo, 1000 personas. Y digamos que la tasa de natalidad, en este caso, sería un 15% anual. Y en el caso de la tasa de mortandad, que sea, por ejemplo, un 5% anual. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta cantidad de 1000 personas, ¿en cuánto tendríamos en un año? A ver, alguien que pueda hacer los cálculos acá. Ya sabemos de que tendríamos el 15% de 1000. Tendríamos esta cantidad. ¿Cuánto sería el 15% de esta cantidad? ¿De 1000? 150. 150, exactamente. Menos la cantidad de la tasa de mortandad, que en este caso el 5% de esto, ¿cuánto nos daría? El 50. Ah, bueno, entonces eso nos señala que en un año, ¿cuántas personas tendríamos? 1100, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos asumiendo en la cantidad de población. Entonces, y es por eso que nosotros tenemos que ir asimilando cómo podríamos ir tocando esta situación. Bueno, tomando en consideración estos aspectos, vamos a llamar a delta t, y lo llamaríamos al intervalo de tiempo. Tomando esta idea del intervalo de tiempo, podríamos ya definir la población que podríamos tener. La población de t más el intervalo de tiempo que nosotros coloquemos va a ser igual a la población que teníamos. Sí. Inclusive ahorita con lo del COVID, la tasa de mortalidad ha subido más. Sí, efectivamente. Estamos poniendo un ejemplo, pero en el caso del COVID, sí, efectivamente, la tasa de mortalidad Preferiría a una reducción de la población bastante grande en el futuro. Exactamente, sí. Parte de la gente que ya no va a tener hijos, ¿verdad? Por asuntos Por los sociales. aspectos, así es, efectivamente. O sea, aquí estamos tomando alguna situación que nosotros vamos a hacer y esto va relacionado. Si ustedes observan el escrito que les estuve comentando, pues precisamente ahí se va marcando algunas ideas porque es una matemática aplicada en pandemias, pero aparte de eso, habla de factores sociales que van aplicados en esta situación, que son pues, con cuestiones que uno no toma en cuenta. Pero sí, así es, Selena. ¿Selena fue la que habló? ¿O Hati? Es que las confundo a las dos. Hablamos igual, ¿vale? Sí. Bueno, miremos aquí, estábamos diciendo que la población que asumimos que tiene un incremento, sería la población que teníamos en este caso, que tenemos en consideración, más la tasa de mortandad, de nacimiento,
menos la tasa de mortandad. Solo voy a cambiar aquí que puse M. Entonces aquí vamos ya tomando esas consideraciones para poder observar el crecimiento poblacional que se va teniendo en cuanto a este tipo de población. Muy bien. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, esto es algo más que nos va a servir para poder escribir esta situación, ¿cómo miraríamos los nacimientos relacionados con estos aspectos? Por ejemplo, si yo dijera, bueno, ¿cuánto sería en 2 años estos aspectos que nosotros estamos observando en este caso? Pues aquí el nacimiento sería la tasa de nacimiento por la población, y en este caso sería multiplicado por el intervalo de tiempo. Así notaríamos la parte de nacimientos. Y la parte de las muertes, pues sería de la misma manera. Sería la tasa multiplicada por la población y aquí esto multiplicado por el intervalo de tiempo. Aquí esto nos daría lo que está sucediendo en determinado tiempo. Tomando en consideración estos aspectos, podemos hacer la sustitución acá, que voy a copiar la ecuación. Voy a copiarla aquí y vamos a hacer la sustitución, que sería t más delta t. Aquí tal vez vamos a cambiar este n y este m para que así no nos confundamos. Vamos a poner aquí nacimientos menos muertes. Entonces aquí sería P de t más n por t de, P de t por el intervalo de tiempo, menos m por P de t por el intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué más podríamos hacer en este caso? Pues lo que podemos hacer es observar que tenemos un caso común en estos dos términos que tenemos, porque tenemos P de t y delta t en ambos lados de esto. Entonces podemos utilizar la factorización en estos casos. Y pues tomando en consideración el factor común, pues nos quedaría n menos p multiplicado por p de t por el intervalo de tiempo. Podemos despejar, y aquí podemos ir buscando cómo despejar esta expresión. Podemos restar en ambos lados esta expresión. Y a esta escritura que ustedes están observando acá, a esta diferencia de tasas, vamos a llamarlo como K. Así, esta va a ser nuestra constante. K por P de T. Ahora podemos despejar, podemos asumir esta situación para poder despejar el K por P de T. Y ya sabemos de que nos quedaría T más el intervalo de tiempo menos P de T dividido la diferencia de tiempo. Y esto va a estar igualado a K por P de T. Entonces ya vamos buscando algunas ideas específicas en cuanto a la relación de esto. ¿Por qué lo dejé de esta manera? A ver, algo que se asemeje a lo que estamos viendo acá. ¿Qué podemos observar aquí? La función derivada, Alex. Exactamente. Aquí podemos tomar, pues, si nosotros hacemos un límite cuando delta t tiende a 0, ya sería una derivada. Entonces, aquí podríamos decir que esta sería la derivada de la población, que sería igual a K por P por T. Entonces, aquí ya encontramos una expresión que nos sirve para esta situación. Permítame un momentito, disculpe.
Perdonen que me llamaron de la universidad precisamente, por eso no pude dejar de contestar. Bueno, les estaba comentando que aquí ya tenemos la expresión directamente de la tasa de cambio con respecto a tiempo de una población. Si lo escribimos con la notación de Leibniz, esto nos quedaría que la derivada de la población respecto al tiempo es igual a la constante por P de T, que esto es lo que generalmente dan la mayoría de libros. Ya sabemos que la constante K representa a las diferencias de nacimientos y muertes, que eso es algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ahora, tomando esta situación, nosotros ya podemos partir acá para poder encontrar algunas situaciones particulares en cuanto a los temas que nosotros estamos analizando. Podemos hacer separación de variables. Nuevamente, acá, si nosotros hacemos separación de variables, nos quedaría la diferencial de P dividido, bueno, como estamos utilizando diferencial, ya no utilizaríamos el término de T. Entonces sería la diferencial de P dividido P sería igual a la constante K por la diferencial de T. Como lo hicimos anteriormente, podemos utilizar las integrales para poder encontrar datos específicos. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar el crecimiento poblacional que tanto nos señalan en el caso del álgebra, porque a nosotros en problemas de exponenciales nos dan el resultado, pero no sabemos de dónde sale. Hasta este momento lo vamos a saber. Si utilizamos la integral de esto, ¿cuánto nos quedaría? Logaritmo natural de P, del valor absoluto de P. Así es, muy bien. Y en el caso de la integral de esta escritura que tenemos aquí, K por el tiempo. sería K por el tiempo más, porque como no está definida, una constante. Nuevamente podemos hacer el despeje de esta escritura, logaritmo natural, convirtiendo esta ecuación logarítmica a una expresión exponencial. Nos quedaría esto elevado a K por T más la constante 1. Ahora venimos con lo que hicimos anteriormente, podemos hacer una separación, ya que tenemos dos exponentes que se están sumando, podríamos dejar esto como un producto. Y nuevamente nos encontramos con algo que habíamos señalado la vez pasada. Y esto va a ser una constante. Por lo tanto, podemos dejar que la población puede quedar como la constante multiplicada por la exponencial natural de K por T. Pero como es una función, lo podemos dejar representado de esta manera. P de T es igual a la constante por la exponencial de K de T. K nuevamente representa la tasa de crecimiento o de crecimiento que tenemos que ir considerando. Y en el caso de estos valores, pues ya podemos hacer otros análisis más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el tiempo es 0? Si el tiempo es 0, miremos qué sucedería en esta escritura. Nos quedaría K por 0. Y nosotros sabemos de que cualquier número diferente de 0 con exponente 0 nos va a quedar 1. Y 1 multiplicado por la constante nos va a quedar la constante. Por lo tanto, P de 0 es igual a C. Y aquí esto es lo que nosotros vamos a llamar población inicial. Entonces, a P sub 0 lo vamos a llamar como P sub O. Eso significa que la constante es P sub O. Eso es lo que llamamos población inicial. Y haciendo la sustitución, nos quedaría que P de T es igual a la población inicial por la exponencial elevado a K por T. Entonces, esta población depende
de lo que nosotros queramos estudiar. Por ejemplo, aquí podemos estudiar poblaciones de bacterias, poblaciones de personas, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos una expresión que nos señala el crecimiento poblacional o el decrecimiento poblacional si lo queremos ver de esta manera. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, pueden preguntar ahorita. ¿No hay dudas? Bueno, voy a asumir que no hay dudas y estoy esperando. Todo bien, Lick. Va, Todo perfecto. todo bien. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el crecimiento poblacional. Y precisamente hay algunos problemas que van relacionando estos temas y quiero ver cómo hacerle para... Bueno, para mí hay un libro de álgebra, que es mi favorito en cuanto al tema de álgebra superior. Ay, Dios mío, ojalá que no. Que ya me había preocupado porque sentía que se iba a cerrar el programa sin guardar. Mejor voy a guardar de una vez. Entonces, en descargas tengo el libro de álgebra y de Sokowski de la 13ª edición. Entonces, yo considero que para mí este es uno de los libros que está mejor diseñado en cuanto a los temas de matemática, porque no solamente enseña conceptos de aplicación, solo vamos a ver, que no, todavía hace falta, de aplicación en cuanto a temas específicos, sino que se va directamente a estos temas que les estoy comentando. Que aquí es donde ya empezamos a ver estos temas ya aplicados, pero lo que quería que ustedes observaran era precisamente cómo llegamos a esa idea a través de las ecuaciones diferenciales. O sea, nosotros cuando empezamos a ver estos problemas, pues ya decimos, esto es porque nos están dando la ecuación, pero ya cuando empieza a tomar sentido de dónde sale, entonces ahí es donde uno empieza a considerar de mejor manera estos aspectos. Permítame un momentito que quiero tomar un ejemplo de esto. Vamos a ver. Hablaba acerca de crecimiento poblacional, precisamente en este capítulo. También habla acerca de la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que estaban unos capítulos anteriores. Desde los logaritmos, me imagino que debe estar. Aquí está, miren, este es un ejemplo acerca de lo que les estoy comentando. Aquí nos están dando precisamente el crecimiento poblacional, nos están dando a través de estos temas. Solo voy a agrandar un poquito para que ustedes miren cómo es que se relaciona esto con lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver. Miremos, pues. Acá dice el crecimiento poblacional de Estados Unidos, la población NT en millones de Estados Unidos, de años después del 1980 se puede aproximar con la fórmula y ya nos da la fórmula precisamente. ¿Cuándo es que la población será el doble de 1980? Entonces, aquí estamos tomando ya en consideración aspectos importantes de temas en particular. Miremos el siguiente.
Y si ustedes observan, tenemos la misma escritura. Aquí sería P de T, P sub 0, que significa la población inicial, E por K de T. En este caso, en el siguiente capítulo, tenemos que la población inicial que tenemos aquí en Estados Unidos en 1980 era de 231 y la tasa de crecimiento era de 0.0103, perdón, 0.3 por el tiempo. Este sería en el caso de Estados Unidos. Pero miremos en el caso de lo que ponen en India. La población NDT en millones, noten que ambos están hablando de millones, de India después del 1985 puede aproximarse con la fórmula NDT 766, que representaría los millones, recuérdense de eso. Esta sería la población que se tendría aproximadamente en el 1985. Y la tasa de crecimiento que tendríamos es de 0.0182 por T. Ahora dice aquí cuándo es que la población será 1.500 millones. Entonces, nuevamente ya tomamos las ideas precisamente de esto. Miramos una escritura muy similar a la que estamos observando acá, solamente que aquí estamos hablando en N, pero ya sabemos de que P representaría, tal vez ponen N por el número de gente, pero en P estamos hablando de población, por eso es de que se utilizan esos términos. Entonces, si ustedes observan, inclusive, en los demás problemas que genera Tsiolkovsky, aquí creo que sale en las explicaciones. Miren, volvemos a ver esta misma estructura en cuando se determina una sustancia radioactiva. Miren, tenemos la misma estructura a partir de lo que nosotros generamos hace un momento. Miren, tenemos la misma escritura porque estamos hablando de un crecimiento poblacional. También vamos a notar, miren, por ejemplo, en este caso, habla de duplicación y nuevamente nos encontramos con esta escritura. La ley de enfriamiento de Newton, que bueno, ustedes ya vieron que esto lo tenemos acá. Aquí ya tenemos una escritura muy similar a lo que nosotros estudiamos. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí en el álgebra ya nos dan resultados específicos de datos ya concluyentes. Pero nosotros sabemos ahora de dónde surgen estas ideas. Muy bien. Ahora vamos a hablar en tercer aspecto, en una tercera escritura, que van incluido acá las ecuaciones diferenciales, como es la ley de Torricelli. En este caso, la ley de Torricelli establece que la tasa de cambio con respecto al tiempo de volumen de agua de un tanque que se vacía es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad y del agua del tanque. Para poder hacer esto de la ley de Torricelli, yo tendría que enunciar un aspecto que estaría antes de la ley de Torricelli, que sería el principio de Bernoulli. Pero antes de hablar del principio de Bernoulli, vamos a establecer que, bueno, eso ya lo dije. Yo iba a escribir nuevamente lo que había establecido acerca de la ley de ¿cómo se llama? De Torricelli, pero ya lo dijimos. Entonces, vámonos directamente. Cuando estamos asumiendo esto, nosotros tenemos que partir desde un cilindro. Déjenme ver si entre las opciones que tengo acá está la opción para poder utilizar un cilindro en las fotografías, para poder hacerlo de mejor manera, porque en dibujo no mucho me queda bien. Vamos a ver en la galería.
cilindro. Vamos a ver si tenemos cilindros. Ah, no. Vamos a ver galería de ciencias. Miremos una figura cilíndrica. Va, imaginémonos esta. Que sea un cilindro. Imaginémonos de que es un cilindro completo. O sea, que no tiene esta situación, sino imaginémonos que es un cilindro, que esto continúa siendo recto, de aquí. Bueno, no recto, sino es de formas, sabemos de que es un cilindro tiene una forma circular, ¿verdad? Bueno, entonces imaginemos que abrimos un hoyito acá, un agujero. Entonces, el líquido que está dentro del objeto va a salir a una distancia, a una rapidez que va a ir variando conforme al tiempo. Entonces, va a ir variando el volumen también conforme al tiempo, y esto pues va saliendo con una velocidad específica. Entonces, el principio de Bernoulli nos establece que aquí es donde tenemos también la idea de la presión atmosférica con relación a la presión que va teniendo el objeto, con relación a esa misma presión atmosférica. Entonces, el principio de Bernoulli nos establece que esta presión que tenemos de forma inicial va a ser igual a esta otra presión con los demás componentes de la densidad de la altura 2, que ya sabemos de que mientras se vaya saliendo este objeto, la altura va a ir cambiando, ¿verdad? La densidad por la velocidad 2. Entonces, nuevamente voy a colocar aquí qué significa cada cosa para que recordemos. Esto era la presión. Obviamente el ρ, que significa densidad. H, que vamos a representar con la altura. Y en el caso de la V, que sería la velocidad. Entonces, vuelvo a señalar que, por ejemplo, aquí tendríamos que asumir que este objeto está abierto, para poder analizar estos aspectos. Ay, es que yo quisiera utilizar mejor un cilindro para que no se vaya a confundir esto, porque vamos a ver si consigo un cilindro mejor estructurado, porque puede surgir alguna confusión con respecto a esto. Vamos a ver. Galería de ciencias. Vamos a ir con imágenes. Si miran un cilindro, yo les encargo. Yo creo que esto está mucho mejor, la leche. Porque inclusive este es un cilindro normal y está abierto. Ahí estamos. Este está mucho mejor. Esto lo vamos a poner a la imagen que vaya detrás para lo que hemos apuntado. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, con lo que estábamos diciendo, vamos a asumir que esto está abierto. Obviamente, pues vamos a tener la presión que se va a tener, una presión atmosférica. Y al inicio, pues antes de que empiece a salirse todo eso, vamos a tener una altura 1. Y hasta que lleguemos en este momento de donde está la abertura, esta sería la altura 2, que consideraríamos que esto se mide desde la altura del orificio. Ahora, en el caso de la P2, pues estaríamos hablando acerca de la presión atmosférica con respecto al agujero que nosotros abriríamos acá, que nosotros diríamos que el agujero tiene un área A, que coloquémoslo como un área A. Entonces, vamos a asumir que en este caso, pues la presión 1 y la presión 2 van a ser igual a la presión atmosférica. Y vamos a decir que la velocidad 1 va a ser aproximadamente 0. Aquí nosotros tenemos que asumir que
que el agujero que vamos a tener aquí va a tener, va a hacer que salga poco a poco el líquido. Entonces vamos a asumir que sea 0 y a la velocidad 2 lo vamos a llamar como B, para que así podamos utilizar términos más adecuados. Tomando en consideración que vamos a llamar a la velocidad 1 como 0, ¿qué podríamos ir anulando acá? Pues podríamos ir anulando la presión porque estamos diciendo que sería igual a la presión atmosférica. ¿Qué otra cosa podemos ir anulando? A ver. ¿Qué más podríamos ir anulando? Podemos decir, ya que decimos de que la altura 2 está exactamente donde está el orificio, podemos decir que la altura 2 también la vamos a considerar como 0. Por lo tanto, esto se cancela. ¿Qué más se puede cancelar? A ver, esto porque aquí tenemos la velocidad 1 que estamos asumiendo que es 0. ¿Y qué nos quedaría entonces? Nos quedaría que la densidad multiplicada por la gravedad por la altura 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad elevado al cuadrado. Aquí no puse elevado al cuadrado. Miren aquí hay un errorcito. ¿Qué pasaría si yo divido la densidad en ambos lados? Pues anulamos la densidad y nos quedaría la gravedad por la altura es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado. Si nosotros queremos despejar la velocidad, ¿a qué nos quedaría la velocidad? A ver. Por la raíz cuadrada de 2G por H. Y a esto es lo que nosotros llamamos principio de Torricelli. Aquí tenemos que asumir, por ejemplo, que no solamente se aplica en líquidos como el agua, sino que también podemos tener viscosidad. Por ejemplo, en el caso, ya pensando en la leche, hay una viscosidad que va a ir con relación a esto. Entonces, si analizamos la viscosidad, este principio se modificaría en la constante multiplicado por esto. En este caso, esta constante estaríamos hablando que esta constante estaría entre 0 y entre 1. 1 sería la parte de menor viscosidad y el 0, aproximada a 0, sería la máxima viscosidad. Bueno, viendo esta situación, pues ya podemos analizar qué podemos hacer más acá para poder ir asumiendo aspectos para poder llegar nuevamente a la ecuación diferencial y poder a partir de esto pues ya poder aplicar la situación. Bueno, voy a cambiar de página, solamente voy a copiar lo último que sería que la velocidad es igual a la constante por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Y en este caso vamos a hacer otra modificación. A la altura la vamos a llamar como y. Bueno, supongamos que conocemos el tamaño de la salida. Ya dijimos que al área de esta salida le vamos a llamar A. Entonces, ¿cómo podríamos señalar a esto que sale, a lo que sale, al líquido que sale? Podríamos llamarlo como A por B. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos aquí, que por ejemplo la velocidad sea 15 centímetros sobre segundos y el área, por ejemplo, que sea 2 centímetros cuadrados. ¿Qué me ayudaría a determinar en este caso el producto que nosotros tenemos acá? A por B, ¿a qué sería igual? Pues sería a 30 centímetros cúbicos sobre segundo. O sea que esto nos daría la cantidad de volumen que está saliendo por segundo. Y esto estaríamos analizando en un aspecto específico, porque aquí la velocidad va a depender también acerca de la altura que vaya teniendo el objeto. O sea que aquí tendríamos que analizar que no solamente
puede suceder en una situación, sino que tendríamos que pasar por milésimas de segundos. Porque si yo le dijera, a ver, ¿cuánto tendríamos cuánto habrá pasado en 2 segundos? En 2 segundos, supuestamente, nosotros tendríamos que ha salido 60 centímetros cúbicos, por ejemplo. Pero, como vuelvo a repetir, la velocidad aquí va a ir modificándose por ¿cómo se llama? Por la altura que se vaya teniendo el objeto. Entonces, la velocidad no va a ser constante, pero aquí podríamos hablar acerca de milésimas de segundos para poder tener la idea de las derivadas, de la parte más pequeña, de lo más pequeño que se pueda tener. Entonces, en este caso, el volumen del líquido que sale por la unidad del tiempo, que nosotros llamamos A por B, esta velocidad no es constante y va a depender, como dijimos, de la altura del líquido que podemos suponerla. Entonces, como vamos a hablar acerca de tiempos pequeños, vamos a llamar a estos cambios de tiempos que son pequeños como delta T. Por lo tanto, el volumen va a estar relacionado con el tiempo y por este intervalo que nosotros tengamos del tiempo. Y esto aproximadamente a qué va a ser igual. Y digo aproximadamente porque no podemos decir que sea igual, al menos que sea muy cercano a cero. Pero va a ser igual al volumen que nosotros tenemos inicialmente, menos este vaciado que vamos a tener por un tiempo determinado, por esta diferencial de este intervalo de tiempo. Entonces aquí nosotros podemos ver, aquí esto señalaría el volumen que sale por unidad de tiempo. ¿Y por qué lo multiplicamos por esto? Porque ya sabemos de que cuando nosotros multipliquemos vamos a saber cuánto ha salido en tanto tiempo, pero como estamos hablando de un tiempo muy pequeño, es por eso que nosotros estamos colocando el delta T. Bueno, tenemos en consideración de esto, nosotros ya podemos hacer un despeje a partir de esta situación. Vamos a restar en ambos lados esta expresión que nosotros tenemos aquí. Y vamos a hacer una modificación que nos va a ayudar en esta situación. Porque aquí es lo que nosotros tenemos que ir buscando, es cómo relacionar esta situación. Porque ya tenemos la fórmula del principio de Torricelli. Entonces, podemos aplicar esta fórmula ya directamente con el principio de Torricelli. Entonces, venimos y vamos a colocar, en lugar de B, sería 2 por gravedad por altura. En este caso, la constante va a ser absorbida por esta variable A que nosotros vamos a tener del área. Multiplicado, o vamos a dividir en ambos lados la diferencial, el delta T. Y ya podemos observar nuevamente el concepto que habíamos señalado acá. ¿Qué concepto tenemos si nosotros decimos de que esto tiende a ser cero? Como estamos tomando medidas pequeñas. ¿A qué sería igual esto? La derivada. Solo tengo una duda. No sé Ajá. si me desconcentré un poco. Pero, Sí. ¿qué le pasó a la velocidad que multiplicaba el área? Ahí en la penúltima fila. Sí, sí. Que dijimos de que ya que con el principio de Torricelli que nosotros tenemos, ya tenemos la Ajá. velocidad, la sustituimos. Ah, ya. Sí, gracias. No me había percatado. Gracias. Muy bien, Es no que tenga sí, pena. me descuidé por un momento. Bueno, entonces aquí sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a A por 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, nosotros sabemos de que esta altura, ¿de quién depende? Depende del tiempo. Y también el volumen depende del tiempo. Entonces, algo que tenemos que ir también analizando en este aspecto, vamos a tomar este cilindro.
Y es que si es un cilindro recto, nosotros vamos a tener que analizar el área transversal. ¿Y cuál sería el área transversal que nosotros tenemos acá? Sería un círculo. Y como es un cilindro recto, pues cuando vaya bajando, el mismo círculo que tenemos acá va a ser el mismo círculo que nosotros tenemos acá. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar como área transversal. Pero esta área va a estar dependiendo por la altura que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, tomando en consideración este aspecto, podemos llegar a buscar una forma para poder enunciar algo que nosotros trabajamos en cálculo, cuando empezamos a hablar acerca de los volúmenes. Y nosotros decíamos en los volúmenes que si se sabe la medida del área transversal, se puede calcular el volumen. ¿Y cómo podemos calcular el volumen? Pues el volumen lo podemos calcular con la integral que tendríamos acá, definida desde 0 hasta el tiempo, del área que nosotros tengamos en este caso. Ahora, si nosotros utilizamos el teorema fundamental del cálculo, ¿cómo nos quedaría esta situación? La derivada de esta escritura, pues sería la derivada del volumen, del volumen respecto a la velocidad. Y acá, utilizando el teorema fundamental del cálculo, pues ya sabemos de que la diferencial con la integral se cancela. Perdón, es que aquí solo iba a cambiar, es que aquí se utilizaba otro término, solo para ir cambiando esto, Por ejemplo, aquí con el teorema fundamental de cálculo ya hacemos de que se cancela la integral con la diferencial, pero solamente sustituimos este valor ya dentro de esto. Entonces aquí ya tenemos la relación entre el volumen y el área. Ya tenemos la relación entre el volumen y el área. Pero aquí tenemos una situación, que aquí está esto, el volumen con respecto a la altura, y aquí lo que nosotros teníamos es con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener que utilizar la regla de la cadena, que nos dice que la diferencial del volumen respecto al tiempo sería la diferencial del volumen con respecto a la altura por la diferencial de la altura con respecto al tiempo. Entonces, haciendo sustitución de datos, pues ya podemos determinar que esto es igual al área de Y, al A de Y, perdón. Y en el caso de acá, de Y sobre T, podemos buscar otra manera para hacer la sustitución. A ver, ¿qué podríamos ver en el caso de la derivada del volumen con respecto al tiempo? Que la derivada del volumen con respecto al tiempo es menos A por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces vamos a colocar aquí 2 veces menos A por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, ahora quiero comentar algunas cosas específicamente. Podemos hacer una separación de términos acá, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad y la raíz cuadrada de Y, con tal de buscar soluciones para esto que estamos teniendo en la representación de acá. Y podemos saber de que esto que tenemos acá sería una constante. Porque sabemos que la gravedad sí va a permanecer como una constante. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos aquí va a ser una constante multiplicada por la raíz de Y. Y esto sería prácticamente lo que nosotros tendríamos en la expresión de la ley de Torricelli. Que vamos a reescribirlo. Que A de Y, de la derivada de Y con respecto al tiempo, es igual a menos K por la raíz cuadrada de Y. Y si ustedes recuerdan cómo habíamos definido la ley de Torricelli, habíamos dicho que es la tasa del cambio con respecto al tiempo del volumen
del agua de un tanque que se vacía proporcionalmente, en este caso K sería la parte que representaría la proporcionalidad, a la raíz cuadrada de la profundidad del agua del tanque. Y aquí está ya escrito prácticamente cómo tenemos la ley de Torricelli. Muy bien. Vamos a